Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, hoy llegamos a la última lección del trimestre. Hemos estudiado una serie de estudios titulada Preparación para el tiempo del fin. Para el hermano Pizarro y para mí ha sido un placer haberles acompañado en todo el recorrido. Esperamos que estas lecciones hayan contribuido a su mayor acervo espiritual. Durante el trimestre estuvimos estudiando todo en cuanto al regreso del Señor Jesús, en cuanto a su segunda venida, y estudiamos todos los acontecimientos que acompañarán este gran evento. Hablamos de la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, hablamos del dragón y todas las cosas que el enemigo va a hacer para impedir que los cristianos se consagren en el tiempo del fin y más que puedan desempeñar la labor que Dios nos ha encomendado. En esta semana, la última del trimestre, la lección número 13, estaremos estudiando el regreso de nuestro Señor Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a estudiar cada día? El día domingo nosotros estaremos estudiando el día del Señor. El día lunes vamos a estudiar Daniel y la segunda venida. El martes vamos a estudiar perspectivas a largo plazo. Y el miércoles vamos a estudiar en las nubes de los cielos. Y el jueves vamos a estudiar los vivos y los muertos. Así que esta es la lección de la última semana, la última lección del trimestre. Nosotros podemos ver que el tema de la segunda venida de Cristo es el tema central de toda la Biblia. Y el versículo para memorizar nos dice lo siguiente. Nos dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Este pasaje, para ser mejor entendido, hay que estudiar este versículo. Este pasaje se encuentra en Mateo 24, 27, pero para que usted lo entienda mejor, tiene que estudiarlo por lo menos desde el versículo 25, que dice, ya os lo he dicho antes. Si dijeren, está en el desierto, no salgáis. He aquí, está en los aposentos, no creáis. Entonces es cuando dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que Jesús está haciendo aquí es una seria advertencia. Para los últimos días, el enemigo, el diablo, va a emular la segunda venida de Cristo. Hará grandes señales de tal manera que, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Pero ¿por qué los escogidos de Dios no serán engañados? Bueno, porque estudian la Biblia y están atentos a las profecías como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día es perfecto, y por eso tienen conocimiento de la palabra de Dios y no se dejarán engañar. En primer lugar, hay que saber que Jesús viene desde el cielo. Diferente a este falso profeta. Además de eso, la venida de Cristo es de alcance mundial, es universal. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, y es oportuno reiterarlo, que las profecías, algunas son locales, otras serán universales. Una de las profecías que serán universales es la que estamos hablando en este momento, la estamos describiendo ahora. Es la profecía de la segunda venida de Cristo. Hay que saber que el enemigo, el diablo, no es omnipresente. Entonces no puede estar en la misma, a la vez, en todo el universo. Mas la venida de Cristo es mundial. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo de Dios. Además también, el Hijo del Hombre siempre va a llevar la seña de los clavos en sus manos. Así que por eso nosotros conoceremos al Hijo de Dios. Por lo tanto, no nos dejaremos engañar del enemigo.
conoceremos, estaremos atentos a las advertencias que Jesús nos hace, la cual hemos estado estudiando durante todo este segundo trimestre. En la parte del domingo, aquí estudiamos el día del Señor. Aunque muchas personas pueden pensar, muchos piensan, que la venida de Cristo es cosa solamente del Nuevo Testamento y que no aparece en el Viejo Testamento. Yo quiero decirle a usted que no, que la venida de Cristo aparece en toda la Biblia, de tal manera que donde primero se habla de la venida de Cristo es en el Viejo Testamento. Cuando se dio esa promesa de la segunda venida, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Por lo tanto, en el Viejo es donde primero se habla de la venida de Cristo. Pero es lastimero que muchas personas estén tan equivocados y traten de pensar que solamente la Biblia habla de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora hay que reseñar algo, de algo debemos estar conscientes. Hay que saber que después de que Jesús vino en su primera venida, después de su muerte, después de la resurrección, después de la ascensión al cielo, la Biblia habla ahora con más claridad. Se hace más evidente la segunda venida, pero ya se hablaba desde el Antiguo Testamento. Hay algunas cosas que no solamente son del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Por ejemplo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que se habla mucho en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y cuando vamos al libro de los Hechos, ahí está la panacea. Sin embargo, desde la creación se habla del Espíritu Santo. De igual manera, el Nuevo Testamento habla mucho acerca de la gracia, acerca de la fe. El apóstol Pablo habla mucho de estas cosas. Sin embargo, donde primero se habla de la fe, donde primero se habla de la justificación por la fe, es en el Viejo Testamento. Allí nosotros vemos cómo los cristianos, como los hijos de Dios, dependían de la fe y entendían que eran salvos por la fe, no por las obras de la ley. No, aunque observaban la ley, ellos estaban seguros que eran salvos por la fe. Por eso usted puede ver cómo habla el libro de Hebreos en el capítulo 11, donde menciona varias personas del Antiguo Testamento que dependieron de la fe. Así también entonces ellos entendían que la persona es salvo por gracia, porque a través de todos los tiempos nadie jamás se salvó por la ley o se salvó por sus propias obras. Nadie tiene nada inherente por lo que Dios tenga que salvarlo, sino por su gracia, por su misericordia. Y así ha sido la salvación a través de todos los tiempos. O sea que hay cosas que no solamente aparecen en el Nuevo Testamento, sino es cosa de toda la Biblia. Por eso en Isaías 25:9 dice la palabra de Dios, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. O sea, aquí desde el Antiguo Testamento ya Isaías habló de la segunda venida de Cristo y que aquellos cristianos que le han esperado, aquellos cristianos que creen en Él, en ese día, al ver su Salvador venir, entonarán un cántico de alabanza, un cántico de agradecimiento, un canto de júbilo. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Por lo tanto, también Isaías 13:6 nos dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. He aquí el día de Jehová viene, terrible, día de indignación y ardor de ira. Dice Isaías también que viene el día de Jehová, que es un día terrible, un día de indignación y ardor de ira. Hay que saber que los que no aman a Dios no tienen buenos augurios en la Biblia. Por lo tanto, usted y yo debemos
esperar con gozo la venida del Señor. Mateo 24, 30 y 31, como usted puede ver aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo de Dios viniendo en la nube de los cielos con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles para que junten a los escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un extremo al otro. Nos dice otra vez acá que Jesús vendrá en la gloria de su Padre y que muchas personas harán lamentación por él. Todas estas lecciones que hemos tenido durante el trimestre tienen por finalidad hacernos entender que debemos prepararnos para los tiempos postreros, o desde ya, no sabemos cuándo Jesús va a venir o cuándo vamos a morir, para que no seamos de aquellos que tengamos que lamentarnos en aquel día. Y la parte del lunes, Daniel y la segunda venida. Daniel también habló de la segunda venida del Señor Jesús y lo hizo de una forma magistral. Mire cómo habla Daniel. Daniel aquí en Daniel 2, los versículos 34, 35, 44 y 45, nos hablan de cuando Daniel interpretó el sueño al rey. Pero como muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales, quizás no tienen mucho conocimiento de la Biblia, brevemente le vamos a decir, antes de Daniel revelar el sueño, de qué se trató el sueño del rey. El rey como en estos tiempos, estaba perturbado porque él sabía que los reinos se sucedían. Así como está la gente hoy mezclada en la política, invierte su tiempo y su dinero, y todo gira en torno a la ambición. También el rey no escapaba de esa situación. Y dice la Biblia que estaba perturbado, se acostó perturbado, y tuvo un sueño en el cual Dios le dio un mensaje. El rey soñó, él veía una imagen un tanto singular por la forma. Esa imagen tenía la cabeza de oro, era de oro fino, ya oro puro. Tenía el pecho y los brazos de plata. Tenía el vientre y los muslos de bronce. Tenía las piernas y los pies de hierro con barro cocido. Y él estaba contemplando la estatua, esa imagen. Y mientras la estaba contemplando, él vio que del monte lanzaron una piedra, dice la Biblia usa el término no cortada por mano de hombre, y vino y dio en los pies de esa imagen y la desmenuzó, la hizo pedazo. Hizo pedazo el hierro, el bronce, el oro, la plata. Y al rey entonces se le olvidó el sueño. Él buscaba desde entonces quien pudiera interpretar el sueño, pero lo hacía equivocado. Porque el único que podía interpretar ese sueño fue el mismo que lo reveló. Es el único que conoce el futuro, conoce el porvenir, revela los misterios, como dijo Daniel. Entonces, después de cifrar su confianza en los adivinos, en todas aquellas personas humanas que ellos confiaban, menos en Dios, nadie le pudo descifrar, le pudo revelar el sueño. Pero el rey buscaba dos cosas imposibles para los seres humanos. En primer lugar, buscaba quien le interpretara el sueño, y en segundo lugar, quien le diera la interpretación. Pero para poder interpretarlo, obviamente que primero había que saber cuál era el sueño. Como Daniel dijo, solo Dios es el que revela los misterios, Daniel le pidió a Dios y Dios le reveló el sueño a Daniel. Y Dios le dijo, mira rey, después de dar la honra y la gloria a Dios y decir que había que revelar los misterios, Daniel dice, mira, tú veías en la visión de la noche una imagen y se la describió, que tenía la cabeza de oro, que tenía el pecho y los brazos de plata, que tenía el vientre y los muslos de bronce, que tenía las piernas y los pies de hierro con barro cocido. Entonces Daniel allí le dijo, le explicó el sueño,
y dijo que esa cabeza de oro era de él, o sea, era él, refiriéndose a Babilonia, como ese imperio sería sucedido por otro imperio. Y así entonces Daniel reveló el sueño al rey, y la revelación, la interpretación del sueño era lo siguiente. Los judíos de ese tiempo, queremos mencionar esto, los judíos de la época de Jesús, ellos pensaban que Jesús había venido para derrocar a Roma y hacer de Israel la nación más grande y más poderosa del mundo. Pero no fue el propósito de Jesús ni en su primera venida ni en la segunda, ese es el propósito tampoco. Por eso ellos no creyeron que Jesús era el Mesías, porque Jesús, esa no fue su tarea. Jesús describió su misión. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera que ellos estaban bien equivocados, porque en primer lugar, cuando Jesús venga, el propósito de Jesús no será solamente destruir a Roma, sino todos los imperios del mundo, todos los reinos serán destruidos. Eso dijo Daniel al rey. Y de la manera que tú viste que del monte se desprendió, o sea, una piedra no cortada por mano de hombre, y le dio en los pies a la estatua y la desmenuzó, el Dios del cielo instalará un reino que no será jamás destruido ni dejado a otros reyes. Entonces decimos que el propósito de Jesús no fue nunca solamente, o sea, destruir a Roma para hacer de Israel la nación más grande y más poderosa del mundo, como pensaban muchos judíos. Cuando Jesús venga, va a quebrantar todos los reinos del mundo y Él va a implantar un reino que no será jamás destruido ni dejado a otros reyes. Es un reino que usted y yo esperamos, que la Biblia habla de ese reino como el reino de gloria. Es el reino que usted y yo decimos y anhelamos. El reino que siempre repetimos en Mateo 6, cuando decimos venga tu reino. Y estamos pidiendo al Señor Jesús que venga ya, termine con estos reinos e implante su reino, que será para siempre, donde usted y yo seremos súbditos de ese reino. Ahí está cifrada la esperanza de nosotros, no radica en los hombres. Por eso yo creo que nosotros, adventistas del séptimo día, nuestro nombre es bien interesante. Adventista porque esperamos el regreso del Señor Jesús, y del séptimo día porque observamos el sábado, el cuarto mandamiento de la ley. Cada sábado, nosotros tenemos una conmemoración de la semana de la creación, porque así lo dijo Jesús. 6 días trabajará y descansará el sábado, y eso es lo que nosotros hacemos semanalmente. Aquí, en la parte del martes, ¿cómo se titula esta parte? Perspectivas a largo plazo. ¿Y de qué nos habla acá? Nos habla de un conferenciante que en su conferencia estaba describiendo en la forma como se originó el universo. Y él decía que hace 13,000 millones de años, de la nada se formó una masa densa, y que esa masa explotó y de ahí se formó el universo. Pero, y decía él también, terminaba diciendo, según dice aquí la lección, que al final de los tiempos, o sea que el universo entonces se está condenado a la destrucción y que se encamina lentamente a la destrucción, de manera que ahí está su esperanza. Nosotros, como podemos ver en la cita que da aquí en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo, la esperanza de nosotros está cifrada en la segunda venida de Cristo. Aquí, como dice el apóstol Pablo, él habla
dice él, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En primer lugar, Pablo habla aquí de una esperanza, y que los que la tienen, por consiguiente, son bienaventurados. Y esa esperanza es ver al Señor Jesús venir en gloria. Él habla aquí de la deidad de Jesús. Habla de nuestro gran Dios. Dios no miente, Dios no falla. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Por lo tanto, debemos estar confiados de que aquel que prometió vendrá, dice la Biblia, y no tardará. De manera que la esperanza de este catedrático, no tiene ninguna esperanza. Porque él dice que el mundo, o sea, el universo surgió de la nada y que se encamina lentamente a la destrucción. En eso él no está equivocado, el que el universo se encamina a la destrucción, en verdad. La Biblia lo dice y ya lo hemos dicho en los versos anteriores. Lo que no creemos es que el mundo haya surgido de la nada, porque la Biblia dice que Dios es el creador. Ese que viene por segunda vez fue el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ahí está cifrada nuestra esperanza. Y me da pena de este catedrático y de muchas personas que no tienen la bendita esperanza que el apóstol Pablo habla aquí. Hay una escritora norteamericana muy conocida como Elena Raymond de White. Ella dice que los que no tienen a Jesús le espera una esperanza, un fin sin esperanza, mas los que esperan a Jesús tendrán una esperanza sin fin. Esa es nuestra esperanza de la que habla Tito 2:13. Y veamos cómo los hijos de Dios siempre han tenido esa esperanza y la mantienen, no importa cuáles sean las circunstancias. Nos dice acá, usted puede ver la lección que cita a 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Y dice el apóstol Pablo, porque ya yo estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesús, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Qué interesante. Al analizar los escritos de Pablo, especialmente este pasaje que estamos mencionando, me recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 10:28. Cuando Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pasaje mal interpretado por muchas personas que creen que el alma es inmortal y que creen que cuando el individuo muere, el alma se va por otro lado. Hay que entender que el alma es el asiento de las emociones. ¿Y qué es lo que dice Jesús cuando dijo no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar? Veámoslo en lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, ya yo estoy para ser sacrificado. La muerte de Pablo iba a ser un sacrificio para Dios. Y como tal, debía experimentar los sufrimientos del Señor Jesús. No sufrir lo que Jesús sufrió, pero debía experimentar los sufrimientos. Entonces, él sabía que su muerte era inminente, estaba preso, estaba amenazado de muerte, sabía que ya de esa no iba a escapar. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Jesús, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar, es lo que Pablo está diciendo aquí. Él sabía que su muerte era inminente, pero porque lo mataran no le iban a quitar eso de la mente, él lo tenía aquí. Con eso descendía al sepulcro. Eso equivale a decir que descenderá al sepulcro con la esperanza de la vida eterna. Con aquello que él habría creído, le podían quitar la vida, podían matar, pero eso jamás se lo iban a arrancar. ¿Por qué? Note cómo él dice. O sea, en el pasado de Pablo, en el pasado con sus deberes,
ya en el pasado sus deberes aquí estaban completados. En el presente estaba asegurado por la fe. Y la recompensa entonces estaba en el futuro. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todo el que ama su venida. Quisiera compartir algo más con ustedes al respecto en este pasaje. Cuando leo este pasaje, tengo que recordar lo que dijo Jesús y veo una similitud entre Pablo y Jesús. Y recordar cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me recuerda lo que dijo Jesús. Cuando dijo, consumado es, quería decir, ya todo está hecho, todo está completado. Pablo todavía tenía alguna cosa que hacer y seguía viviendo, pero mientras estuvo vivo, hizo todo lo que pudo, no escatimó esfuerzo. Él mismo decía que tenía que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y ay de él si no predicaba el Evangelio. O sea, aquí ya el pasado de Pablo con sus deberes estaba completado. Repito, ahora la salvación le estaba asegurado por la fe. Y la recompensa estaba en el futuro. Así que este pasaje es muy alentador para mí y para usted, que todavía estamos peleando la batalla de la fe. O sea, de eso se trata esta parte acá, de la perspectiva a largo plazo. Y la parte del miércoles, que se titula En las nubes de los cielos. Aunque la segunda venida de Cristo es el tema central, el tema primordial de todas las escrituras, tanto de Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, hay muchos cristianos, hay mucha gente que no cree que la segunda venida de Cristo es literal y personal. Algunos creen de diferentes maneras. Hay muchos que piensan que la venida de Cristo consiste en lo siguiente. Cuando una persona se convierte, es un buen cristiano, el Espíritu Santo mora en él, es una persona moralista, da buen testimonio, ellos creen que ya Jesús vino. Otros enseñan, y usted lo va a ir por ahí, que Jesús vino en el 1914. Otros creen en el rapto secreto, que Jesús va a venir en una forma soterrada, Jesús va a venir en una forma muy sigilosa y se va a llevar a los hijos de Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice otra cosa que quisiéramos analizarlo con ustedes a la luz de las Escrituras, tal como ellas los dicen. En Mateo 24:30, nosotros leemos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo de Dios viniendo en la nube de los cielos con poder y gran gloria. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo de Dios viniendo en la nube de los cielos con poder y gran gloria. Nos dice la Biblia aquí entonces que la venida de Cristo es visible. Porque no dice oirán, sino verán al Hijo de Dios viniendo en la nube de los cielos con gran poder y gloria. La Biblia siempre habla de la nube de los cielos. Tanto en las diferentes oportunidades, cuando Dios dio los mandamientos, allá en el desierto, usted ve que siempre la Biblia va a hablar de la nube y de la nube. O sea, la gloria que acompaña a Dios, la gloria de Jesús. Jesús viene ahora en toda su gloria. Viene en la nube de los cielos con poder y gran gloria. Pero yo quisiera analizar con ustedes el otro versículo que cita aquí, que es 1 Tesalonicenses 4:16. Pasaje muy conocido por todos. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El estudio aquí en las nubes de los cielos es muy interesante, porque usted debe entenderlo, analizarlo a la luz de lo que dice la Biblia. Cuando dice la Biblia, porque el mismo Señor, ¿quién es el mismo Señor? Aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que se fue visible, es el mismo que viene otra vez a la tierra, el mismo Señor. Ahora, ¿cómo viene? Viene con voz de mando, viene con voz de arcángel, viene con trompeta de Dios. Y el versículo termina diciendo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Como viene ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores, viene con voz de mando, viene con voz de arcángel. Pero yo quisiera analizar con ustedes lo que significa la palabra voz, para que usted vea que además de venir visible, viene audible también. La palabra voz viene de la palabra griega foní, donde viene la palabra megáfono, fonética, y todo lo que tiene que ver con la acústica. Entonces no puede venir lo que enseña el rito secreto, no puede venir secreto. Además viene con trompeta de Dios. Hay que ver, si usted estudia la Biblia, usted tiene que saber que la trompeta siempre anunciaba un acontecimiento, y en este caso, el acontecimiento jamás visto y oído como es la segunda venida de Jesús. Por supuesto que tiene que hablarse de la trompeta también. La trompeta es el instrumento de más largo alcance. Y usted ve que siempre para todas las cosas, cómo se usaba la trompeta. Aquí el sonido de la trompeta va a traspasar en la tierra, y aún los que yacen en el sepulcro van a oír la trompeta y se van a levantar también. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, entonces no puede venir secretamente. Viene las nubes de los cielos, viene personal, el mismo Señor que se fue en persona de aquí de la tierra, es el que viene. Es lo que dice la Escritura, lo que dice la lección, lo que la Biblia enseña. También Mateo 26, 64, dice que vienen las nubes de los cielos. Pero también otra cita que nosotros encontramos acá, en la parte del miércoles, en las nubes de los cielos, es Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Dice que los de la tierra harán lamentación por él. Voy a repetir, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún lo que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Cómo viene con las nubes y todo ojo le verá? Aquí hay personas que enseñan lo mismo que enseñan que Jesús vino en el 1914. Cuando usted le pregunta, pero dice todo ojo le verá, dicen, pero con el ojo de la fe. Aquí no se está refiriendo al ojo de la fe, porque la palabra griega usada aquí para ojo es la palabra oftalmos. De ahí que a los especialistas de la vista se llama oftalmólogos. Se está refiriendo a ojos literales. Entonces, mis amados lectores de la escuela sabática, aquí se está refiriendo a ojos literales, como la venida de Jesús también es literal. Viene visible, viene audible, y el único pasaje, este pasaje tiene algo singular, que no habla ningún otro pasaje acerca de la venida de Jesús. Todos los pasajes de la Biblia, incluyendo el que acabamos de citar hace un momentito, dicen que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y eso es lo que la Biblia enseña, que cuando Cristo venga, solo van a resucitar los muertos que hayan dormido en Él. Pero aquí los muertos en Cristo, además de ellos, van a resucitar también los que les traspasaron. Son las únicas gente que van a resucitar en la primera resurrección y que no serán salvos, porque resucitarán para volver a morir. Pero para ellos Jesús no pasaba de ser un penitente más, que estaba allí pendiendo de una cruz, alguien que no tenía poder ni siquiera para bajar de la cruz, salvarse él y a los que estaban con él.
Ahora tendrán que ver al Hijo de Dios venir con toda su gloria. Tienen que verlo venir ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa gente, con el resplandor de la venida de Jesús, va a morir y estará allí hasta que Jesús venga por tercera vez, cuando venga a dar la recompensa, ya a resucitar a los impíos, para ser destruido para siempre jamás. Pero quiero, con el perdón de la persona que preparó la escuela sabática, estas lecciones que son muy interesantes, veo una cita aquí que la voy a sustituir por otra cita que no está, pero que las encontramos en Hechos 9, del 1 hasta el versículo 11. Allí nos dice, en ocasión de la ascensión al cielo, de que Jesús estaba ese día con los discípulos en el Monte de los Olivos, y ellos lo estuvieron viendo, hasta que una nube lo ocultó de la vista de ellos. Y cuando ya no lo vieron más, lo veían hasta donde sus ojos podían alcanzar, vieron entonces, una nube lo cubrió ya de su vista, y vieron dos varones vestidos de blanco, que le dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba, así volverá como le habéis visto ir. Pregunta: ¿ascendió al cielo visible? ¿Lo estuvieron viendo los discípulos? Sí. ¿Vendrá visible? Sí. ¿Por qué otra cosa más vendrá visible también? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba, es lo que dice Pablo, porque el mismo Señor vendrá con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. Es el mismo Señor, es el mismo Jesús que estuvo aquí y que ascendió al cielo corporalmente, y que también vendrá corporalmente, vendrá personalmente, vendrá literalmente, porque viene para llevarnos a mí y a usted, que tenemos esa bendita esperanza, a ese lugar que Él está preparando para nosotros. Y la última parte, la parte del jueves, que nos habla de los vivos y los muertos, es una parte muy interesante también. Porque esta parte nos habla de que cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús pronunció unas palabras muy interesantes. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todas las cosas que Jesús dice, todas las cosas que dice la Biblia, Dios, todo lo que Jesús dijo, primero daba el ejemplo. Empezando, o sea, el mismo que estuvo creando allí en la creación, valga la redundancia, que reposó el séptimo día, porque más tarde lo va a dar por el mandamiento. Así que siempre Él es el primero en probar lo que dice. Dio el sábado por el cuarto mandamiento. Bueno, Él lo descansó primero. Puso el ejemplo. Aquí Jesús, al hablar de la resurrección, como habían muchos incrédulos, como hay hoy también, Jesús entonces lo demostró con hechos. Cuando su hermana dijo: Señor, si tú habrías estado aquí, mi hermano no habría muerto, que Jesús dio la resurrección y la vida, y que cree en mí aunque esté muerto vivirá, Jesús procedió a formular una pregunta: ¿dónde lo han puesto? Y lo llevaron allí donde lo habían puesto, y Jesús vio el sepulcro. Y hay tres cosas aquí que hay que reseñar. Ellos acostumbraban a sellar los sepulcros con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. ¿Por qué quiten la piedra? Porque el quitar la piedra, eso la puede quitar un humano. Dios, eso no tiene que ver con el poder de Dios. Eso no es un milagro quitar la piedra. Eso no tiene que ver con el poder de Dios. Ellos podían quitar la piedra, eso era de los humanos lo habían puesto. Quiten la piedra. La quitaron. Jesús dijo entonces, se refirió por nombre: Lázaro, ven fuera, porque había muchos muertos allí que podían levantarse, pero Jesús fue específico y dijo: Lázaro, ven fuera. Por eso solamente Lázaro salió. Pero Jesús dijo entonces: ¿cómo salió Lázaro? Tal como lo sepultaron, con el vendaje, como ellos acostumbraban a hacerlo. Jesús dijo: ahora quiten la venda, porque ellos no podían resucitarlo, pero podían quitar la venda. Entonces, como Dios no hace por nosotros mismos podemos hacer,
Entonces, Dios es un Dios poderoso, un Dios de lo imposible. Así que Jesús resucitó a Lázaro, y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, de que aquel que resucitó a Lázaro también nos va a resucitar a usted y a mí. Ahora veamos lo que dice aquí, en esta cita que usted encuentra en Romanos 6:5. Así también, dice él, si somos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Repito, así también si fuimos plantados con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir con esto? Usted tiene que darle para atrás al capítulo y llegar del 6, venga para atrás y deténgase en el versículo 3. Ahí usted lo va a entender. El apóstol Pablo, del versículo 3 en adelante, habla del bautismo y compara el bautismo con la muerte y con la resurrección también. Porque el bautismo, la palabra bautizo, de la palabra griega baptizo, que quiere decir hundir, sumergir, sepultar. Cuando el individuo se convierte a Jesucristo, acepta a Cristo en su corazón, ocurre en él lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y cada vez se entregó a sí mismo por mí. Ahora, como que los muertos se llevan al cementerio, ahora ese individuo que ha muerto es sepultado en la tumba líquida. Al ser sumergido en el agua, el individuo ya es un símbolo de que ha muerto. Al levantarse de las aguas, ahora es un símbolo de que ha resucitado. Por eso Pablo dice que si hemos sido plantados juntamente con él a la semejanza de muerte, o sea, por el bautismo, también lo seremos en la de su resurrección. Entonces también significa que cuando salimos de las aguas, simbólicamente hemos muerto y resucitado. Dice él entonces que ahora debemos andar en novedad de vida, y a eso se refiere el apóstol Pablo aquí. Pero él dice más. Él dice en la cita que usted puede ver aquí en 1 Corintios capítulo 15, usted puede analizar los versículos 42 al 44, versículos muy interesantes, donde aquí tiene un gran mensaje para nosotros. Pero quiero analizar con ustedes brevemente los versículos de 50 o 51 en adelante, donde Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Él dice entonces que cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Qué interesante que aquí, al hablar de los vivos y los muertos, usted y yo seamos de aquellos que creamos que los que creen en Jesús, aunque estén muertos, vivirán, porque su nombre permanece en el libro de la vida. Murieron sellados para la vida eterna. Es lo que dijo el apóstol Pablo en la cita que mencionábamos ahorita. Nadie podrá quitarnos la esperanza que usted y yo tenemos en el Señor Jesús. Y finalmente, ya aquí, en 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo dice que seremos arrebatados, o sea, los que estén vivos cuando Cristo venga, serán transformados, no morirán. Los que estén muertos cuando Cristo venga, que han hecho su voluntad de Dios, me refiero a los que han hecho la voluntad de Dios, claro, los que han hecho la voluntad de Dios y estén en el sepulcro, serán transformados, serán resucitados ya con cuerpo glorificado. Y entonces dice Pablo que todos juntos, los muertos que han hecho la voluntad de Dios, que yacen en el sepulcro, los vivos que han hecho la voluntad de Dios serán transformados. Dice: seremos todos arrebatados para recibir el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que esta es la enseñanza que tiene esta lección para nosotros: el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y repito, ha sido un inmenso placer
haber estudiado esta serie de lecciones con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.